Saludos estudiantes, ya en esta segunda parte vamos a entrar a lo que es la parte de programación utilizando la herramienta de Lego EV3. Vamos a ejecutarla, EV3, Lego, aquí está, un momentito, me pasé, Lego EV3, ahí está, le damos a ejecutar. Está cargando la aplicación, vamos a esperar que cargue. Es importante que nos identifiquemos con lo que es la interfaz. Es muy básica, muy fácil de utilizar. Simplemente debemos de utilizar lo que es la lógica de programación para resolver el problema. Ya tenemos acá lo que es la interfaz, con la cual vamos a tener durante este trayecto de videos tutoriales una interacción activa. Vamos a iniciar ya con nuestro proyecto acá donde dice más, le damos clic, esperemos que cargue el proyecto, vamos a darle nuevamente, está un poco lento la aplicación, ok, ya está cargando y tenemos nuestro proyecto acá listo. Vamos a quitar esta parte de acá para estar un poco más cómodo. Ok, miren, el proyecto se le puede agregar un nombre, pero vamos a dejarlo como proyecto. Ahora el programa le vamos a poner un nombre, vamos a ponerle medida, ¿verdad? Bien, este icono viene por defecto, este es el icono donde todo lo que está a su derecha es lo que será la serie de acciones que va a realizar. Pero bien, lo primero que vamos a hacer es, ya sabemos que el ejemplo anterior, la primera parte, vimos que el profesor le pidió a un grupo de estudiantes que se sentaran a una distancia prudente entre la pizarra y el espacio que él necesita para poderse desplazar. Lo primero es que debemos pensar, escúchame la guagua me pasó por ahí, debemos pensar en ciertas variables, es decir, los 200 centímetros que él quiere, pero no tenemos cinta para determinar eso, ¿verdad? Sin embargo, con la robótica podemos aprender la medida exacta donde el estudiante debe de ubicarse. Vamos a poner un reloj primero, todo parte de reposo, no podemos, un momentito, que ahora sí, lo colocamos acá, le vamos a poner que a partir de un segundo todas las acciones que están a la derecha son las que se van a ejecutar. Entonces vamos a ponerle un motor doble de esto acá y vamos a configurarlo. Vamos a decirle que solamente avance, porque es lo que necesitamos. Lo vamos a poner a una distancia considerada y le vamos a poner encendido que avance a 100, a una potencia de 100. Ahora debemos de agregar un sensor que me permita a mí saber o leer lo que son los datos de su entorno y me pueda arrojar a mí los datos deseados. Es decir, que me diga cuando tú estés a 200 centímetros de la pizarra, que es la pared, yo quiero que tú te detengas. Es decir, que a partir de donde el robot se paró es que el estudiante se va a sentar. Y son medidas que él obviamente va a realizar. Entonces vamos a buscar un sensor. Ponemos el reloj, le damos clic acá y buscamos el respectivo sensor. ¿Qué sensor me podría ayudar para eso? El sensor de ultrasonido. Y vamos a comparar lo que es centímetro, que es lo que necesitamos. Puede ser pulgada, pero en este caso centímetro. Ya lo tenemos ahí. Ahora, la distancia que el profesor está pidiendo son 200. Entonces le vamos a decir que cuando esté a una distancia menor de 200 centímetros, que haga algo, en este caso, pararse, para que el estudiante tenga un indicador de dónde más o menos debe de sentarse, en qué línea. Entonces le vamos a poner un segundo motor y le vamos a poner que cuando cumpla con esa condición, que se detenga y le damos apagado. Ya tenemos el programa. Ahora tenemos que cerrarlo para que el robot, cuando vaya a procesar esa información, sepa que ahí se para todo, ¿verdad?
Entonces, volvemos atrás. Partiendo desde un segundo de reposo, después de un segundo, el carro va a avanzar hacia adelante a una potencia de 100 cuando la distancia sea menor de 200 centímetros de la pizarra. Se va a parar. Entonces, cuando haga eso, realmente a partir de ahí es que los estudiantes deben de sentarse. Bien, en el próximo video tutorial le vamos a enseñar cómo descargar e instalar ese proyecto en el robot y le vamos a presentar el resultado. Espero que le haya gustado. Estuvo con ustedes su profesor Bonifacio. Nos veremos en una tercera parte. Buenos días, estudiantes de segundo de media del Liceo Andrés Avelino. Vamos a iniciar una serie de videos tutoriales donde vamos a tomar lo que es la robótica educativa como parte integral de lo que son los contenidos curriculares. Vamos a iniciar en este día con lo que es la física y vamos a empezar con un primer tema, primer contenido, que es la medida, longitudes y ese tipo de cosas. Bien, empecemos. ¿Qué hacemos cuando medimos? Primero tenemos que seleccionar lo que es una unidad de medida de longitud, como por ejemplo el centímetro, y compararlo con la longitud de un objeto. Así averiguamos cuántas veces está contenida la longitud de un centímetro en la longitud de ese objeto. Ahora, ¿qué buscamos? O sea, ¿qué es medir? Hay personas que tienen esa interrogante. Medir básicamente es comparar. Ahora, medir una magnitud es compararla con otra magnitud de la misma naturaleza, que se toma como unidad para determinar cuántas veces está contenida la unidad de la magnitud que se mide. Cuando estudiamos lo que son los fenómenos naturales, además de lo que son las longitudes que vimos anteriormente, medimos también masa, volúmenes, tiempo, temperatura y otras muchas magnitudes más. Si tomamos en cuenta la forma de medir, tenemos dos tipos de medida. Una es la directa y otra es la indirecta. La medida directa es cuando comparamos la magnitud que se desea medir con la unidad de medida. En este caso podemos citar acá una masa redonda que tenemos, la estamos midiendo en pie, ¿verdad? Ahora, cuando hacemos una medida indirecta, es imposible comparar lo que es la unidad de medida con la magnitud que se desea medir. Para eso empleamos una serie de técnicas como son los cálculos matemáticos. Además, cuando medimos indirectamente una magnitud, tenemos necesariamente que realizar medidas indirectas. ¿Por qué? Pues con esa medida calculamos el valor de la magnitud deseada. Y el ejemplo que tenemos acá es la distancia promedio, por ejemplo, de la superficie del planeta. Todo el mundo sabe que es 6.370 kilómetros que tiene, ¿verdad? Pero nadie ha llegado al centro de la Tierra. Por lo que esto se puede asumir como lo que es una medida indirecta. Acá tenemos un pequeño ejemplo. El maestro desea medir sin tener el instrumento necesario, ni cinta métrica, ni reglas, nada, ¿verdad? Y él desea que los niños, los estudiantes, aprendan a medir. Y él le puso un ejemplo, una situación, y es que él le dice que debe de haber un espacio entre el lugar donde éste ocupa versus la pizarra. Pero ¿qué pasa? Que en ese rango de espacio debe de haber una medida adicional, y es la que utiliza el maestro para desplazarse de un lugar a otro para dar una explicación, los mismos compañeros. Entonces,
se le pidió a los estudiantes que a través de la robótica, sin tener cintas métricas, pero con la robótica, determinen la distancia que debe de haber entre la pizarra y el lugar donde está sentado, y dejando, tomando en cuenta que hay que dejar un espacio para que el maestro se pueda desplazar. El maestro le dijo que deben de estar a unos, vamos a suponer, unos 200 centímetros de la pizarra, o sea, dejando un espacio para que se pueda desplazar y que no estén tan cerca. Entonces, en el próximo video tutorial vamos a desarrollar un proyecto donde vamos a programar, le vamos a enseñar a programar cómo podemos resolver ese problema y a la vez aprender medidas en centímetros utilizando la robótica como herramienta. Espero que hasta este momento le haya gustado. Estuvo su profesor Bonifacio, y nos veremos en un próximo video tutorial y en la segunda parte del mismo, que es donde vamos a programar y a probar el proyecto. Que pasen feliz resto del día.